Para continuar con nuestra conferencia bíblica, Moisés y los 10 mandamientos, hoy queremos dedicar el tiempo para estudiar el tema número 5 de la serie que hemos titulado No Basta. Antes de abrir la Sagrada Escritura, vamos a abrir nuestros corazones y pedirle a Dios que nos ministre y nos guíe por la persona del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el honor que nos das de poder reunirnos para escudriñar tu palabra con la seguridad de que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Danos, Señor, la inteligencia y la capacidad para discernir tu verdad, porque lo pedimos según tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir conmigo sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Éxodo 20, versículo 12, dice lo siguiente, hablando Cristo Jesús en su condición divina. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el 5º mandamiento en el orden. Y Cristo inicia el mandamiento con la palabra honra. Es un mandato, no es opcional. No es si tu padre y tu madre lo merecen, sino que simplemente es un mandato de Cristo para todos los hijos del planeta Tierra. De hecho, en Romanos 13 y el versículo 7 y 8, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice allí, pagad a todos lo que debéis. Muy importante ese detalle. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Conversando en alguna ocasión con un amigo, me decía que en cierto sentido nosotros los hijos estamos en deuda con nuestros padres. Y por otro lado, él me decía que en cierto sentido nosotros hacemos inversiones en nuestros hijos, porque con la vida que nos dan, el sustento, el cuidado, la educación, de alguna manera u otra estamos en deuda con ellos. Y de igual manera nosotros, al darle estas facilidades y estos privilegios o beneficios a nuestros hijos, estamos invirtiendo en ellos. Eso es interesante analizarlo a la luz del texto bíblico. Porque dice allí que hay que pagar a todos lo que le debemos. Y el texto 8 ratifica, no debáis a nadie nada. Por eso el texto dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Cristo dice en Éxodo 20, versículo 12, que nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Estamos en deuda con ellos. Ellos merecen nuestra honra. Nosotros les debemos esa honra y no hay que deber a nadie nada. Más bien el texto bíblico dice, pagad a todos lo que le debéis. Es por eso que hoy quiero compartirle por lo menos 15 formas distintas en las cuales tú y yo podemos honrar a nuestros padres. ¿Cuántas formas dije? 15, correcto. Obviamente la Biblia tiene una gran cantidad de enseñanzas respecto a cómo debemos de honrar a nuestros padres. Pero vamos a ver si el tiempo nos da hoy para compartirle por lo menos 15 de ellas. Así que vamos a iniciar con la primera, que se encuentra en San Mateo, el capítulo 19. ¿Qué libro dije? Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer el texto 19 que dice así. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La primera manera en la cual quiero rescatar que tú y yo podemos honrar a nuestros padres es amándolos. Porque en realidad nuestros padres también son nuestro prójimo. Y por eso Cristo nos enseña en el texto 19 que una manera importante en la cual podemos demostrar que los honramos es a través del amor. Vamos a ver la segunda que tenemos aquí registrada en el libro de Job, el capítulo 12 y el versículo 12, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Es importante ver que este texto está hablando de la inteligencia, el conocimiento, la experiencia que acumulan los adultos. Obviamente nuestros padres ya pasaron por muchas de las pruebas que tú y yo estamos pasando. Y una forma de honrarlos es aprender a recibir sus conocimientos con buena actitud, aceptar sus consejos sabios con buena voluntad. Así que amarlos es importante y también aprender a escucharlos y recibir su experiencia acumulada, su conocimiento, su bagaje, porque en los ancianos está la ciencia. Y en la larga edad, la inteligencia. Vamos a ir ahora a Levíticos 19 y el texto 32 para leer la tercera manera en la cual podemos honrar a nuestros padres. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. De ese texto podemos aprender que es importante respetar a los adultos. Obviamente nuestros padres son más adultos que nosotros y por eso también entran en esa categoría. El respeto es crucial. Recuerde que Romanos 13:7 decía: al que respeto, respeto. Pagad a todos lo que le debéis. Así que al honrar a nuestros padres, lo podemos hacer amándolos, también podemos hacerlo escuchando, aceptando y asimilando sus consejos, su sabiduría, su experiencia. Pero este texto nos amplía el panorama diciéndonos que delante de las canas, delante de los adultos, tenemos que levantarnos, tenemos que demostrar respeto. Es muy importante respetar a los padres. Por otro lado, Primera de Crónicas, el capítulo 19 y el versículo 3 nos enseña otra forma en la cual podemos honrar a nuestros padres. Dice así la palabra de Dios: los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. El contexto enseña que había mucho dolor por la muerte de un ser querido, y en ese escenario David decidió enviar embajadores para consolar a aquel que estaba doliente. Esa es una lección importante, porque cuando somos hijos y vemos a nuestros padres que están pasando un momento de dolor, de tristeza, de angustia, una manera de honrarlos también es siendo utilizados por Dios para consolarles. Así que además de amarlos, además de escuchar sus consejos, su sabiduría, además de respetarlos, también es importante ser usados por Dios para consolarlos en momentos de dolor. Isaías 48:11 nos da otra forma en la cual podemos honrar a nuestros padres. La palabra de Dios dice así: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Y mi honra, escuchen bien, hablando Jehová, y mi honra no la daré a otro. Qué importante aprender de este texto que está hablando de Jehová, hablando de Cristo.
Él no está dispuesto a darle su honra a otro. Cristo es un Dios celoso y toda la honra y la gloria debe ser para Él. De igual manera, podemos aprender de este texto que solamente tenemos un padre y una madre. De hecho, el mandamiento dice en singular: honra a tu padre y a tu madre. Y no es correcto que le demos la honra a otras personas que no son el padre y la madre. A veces los herimos cuando tratamos a otros individuos como si fuesen nuestro padre o nuestra madre, porque en realidad padre solamente uno hay y madre solamente uno hay. Y así como Cristo no está dispuesto a dar su honra a nadie, tampoco es correcto que le quitemos la honra de nuestros padres para dársela a otra persona. Eso es muy importante entenderlo. Y la Biblia continúa enseñando lecciones cruciales. Por eso ahora le invito al Salmo 96. Porque en el Salmo 96 y el versículo 8 encontramos que la Biblia nos dice lo siguiente: dad a Jehová la honra debida a su nombre. El texto está hablando de Jehová. Hay que honrarlo así como Él se lo merece. Pero recordemos que Cristo dice que hay que pagarle a todos lo que le debemos. Y a los padres le debemos también una honra así como se lo merecen. Honra a tu padre, a tu madre. Por lo tanto, aunque el texto está hablando de Jehová, podemos rescatar una lección muy importante en la parte final del texto 8. Dice allí: traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando nosotros queremos honrar a nuestros padres, otra manera de hacerlo es con nuestros recursos. Cuando vamos a sus hogares, a sus casas, es muy apropiado que en la medida de nuestras posibilidades nosotros podamos honrarlos con nuestros recursos, supliéndoles sus necesidades, proveyendo para ellos. ¿Por qué? Porque esa también es una manera de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Tito, el capítulo 2 y el versículo 9 nos da otra lección importante en cuanto a cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres. Leo textualmente Tito 2, versículo 9. Palabra de Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. El contexto principal está hablando de la relación entre amos y empleados, amos y siervos. Sin embargo, el principio es útil también para aplicarlo a la relación entre padres e hijos. Y el texto dice que una de las cosas que tú y yo podemos hacer para honrar a nuestros padres es no ser respondones ni malcriados. Aun cuando no estamos de acuerdo con lo que están diciendo, es importante aprender a no ser respondones, a no ser malcriados, a no ser insolentes, porque de esa manera también nosotros honramos a nuestros padres. Además de eso, en Proverbios 14 y el texto 31, el sabio Salomón nos da otro consejo, otro mandato de Dios para que nosotros podamos honrar a nuestros padres. Dice allí: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Está hablando de Cristo, el gran creador. Ahora escucha bien: mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. De este texto podemos rescatar que cuando una persona practica la misericordia con el menos afortunado, con el pobre, el texto dice que ese acto, esa acción le trae honra al Creador. De igual manera, cuando nuestros padres están en alguna situación particular,
necesitan de una ayuda, quizás en algún asunto tecnológico, alguna diligencia, cuando es algo que ellos no pueden manejar, es importante ser misericordioso con ellos, no rechazarlos, no burlarse, no despreciarlos, sino más bien hacer el acto con misericordia y con paciencia, porque la Biblia enseña que al hacerlo de esa manera, también los estamos honrando. Y en el mismo libro de Proverbios, pero el capítulo 15, quiero compartir contigo el texto 33, que dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y ahora escuchen bien. Y a la honra precede la humildad. ¿Qué ocurre primero de acuerdo al texto 33? ¿Primero es la honra o primero es la humildad? A ver, ¿cuántos creen que primero es la honra? Manos arriba. Vamos a ver. Por acá. Ok, perfecto. Bajen la mano. Ahora escuchen bien. ¿Cuántos creen que primero es la humildad? Manos arriba. Perfecto. Yo me quedo con el segundo grupo. Los que creen que primero es la humildad, porque el texto dice: y a la honra precede la humildad. Es decir, primero es la humildad y después es la honra. Este texto nos da una lección muy importante a la luz de la relación entre padres e hijos. Porque cuando nosotros tenemos una situación con nuestros padres, es importante recordar que ya sea que estén en lo correcto o no, aunque discrepemos en criterios, es muy importante mantenernos humildes delante de ellos para que de esa manera podamos cumplir con el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, porque antes de la honra primero es la humildad. ¿Me estoy explicando o no? ¿Será que me estoy dando a entender? ¿Qué ocurre primero? Primero la humildad y después podemos decir con toda seguridad: he honrado a mi padre, he honrado a mi madre, porque aunque no estoy de acuerdo en nada de lo que me está diciendo, he sabido mantenerme humilde delante de ellos, porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y antes de la honra, primero es la humildad. Con eso en mente, quiero invitarle a leer otro texto que se encuentra en Proverbios 27 y el texto 18. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice allí: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Qué interesante la parte final del texto 18. Dice allí que el que mira por el bienestar, por los intereses de su señor, y en este caso vamos a aplicarlo por los intereses de nuestros padres, entonces dice el texto que de esa manera tendrá honra. Esa es otra forma de honrar a los padres, mirando y velando por sus intereses. No robarles sus propiedades, no robarles sus bienes, sino siempre estar velando y procurando lo mejor para ellos, porque delante de Jehová, delante de Cristo, esa es otra forma de honrar al padre y la madre. Hemos compartido ya al menos 10 de las 15 formas distintas que dije al principio, y vamos a repasarlas rápidamente. Número 1, amarlos. Número 2, recibir sus conocimientos, su experiencia, su inteligencia con buena voluntad. Número 3, respetarlos. Número 4, consolarlos en el dolor. Número 5, darles su lugar, porque solo hay un padre y una madre. Número 6, proveerles para sus necesidades. Número 7, no ser respondones ni malcriados. Número 8, tratarlos con misericordia y paciencia. Número 9, ser humildes con ellos aun cuando discrepamos. Y número 10, dice el texto que tenemos que aprender a velar por sus intereses. ¿Estamos conectados, sí o no?
Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así que podemos continuar, ¿cierto? Vamos a ver el número 11. Y eso está registrado en Proverbios 10 y el versículo 1. Palabra de Dios. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es muy importante tomar en cuenta que una manera de honrar a los padres es no causarles tristezas innecesarias con nuestra conducta de desobediencia. Cuando el padre da una orden, es importante acatarla, es importante obedecerla, siempre y cuando esa orden esté en armonía con la palabra de Dios. Porque obviamente en esta generación hay padres que están desconectados y muchos de los consejos o las órdenes que dan a sus hijos van en contra de un así dice Jehová. Y la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero siempre y cuando lo que están diciendo está en armonía con las Escrituras, la Biblia enseña que no debemos causarle tristezas innecesarias con nuestra vida de desobediencia, con nuestra conducta, porque al no hacer eso, también los estamos honrando. Por otro lado, en Proverbios 23 y el texto 22 encontramos lo siguiente. Dice allí: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dios nos está diciendo en este texto que nosotros tenemos que aprender a valorar y a apreciar a nuestros padres aún en su etapa de adultos mayores, porque no es correcto menospreciarlos simplemente porque ya han envejecido. La Biblia enseña que una manera de honrar a los padres es velando por ellos y amándolos, protegiéndolos aún en su vejez. Eso es muy importante entenderlo, porque vivimos en una generación donde los adultos mayores son una carga, son un estorbo, y aún siendo padres o madres son abandonados con frecuencia en los hospitales, en los asilos y en cualquier lugar. Por eso insisto que Dios está haciendo un llamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo a que por amor a Cristo guardemos sus mandamientos. Y dentro de sus mandamientos encontramos Éxodo 20, versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Proverbios 16 y el texto 31 encontramos otra manera distinta de honrar a nuestros padres. Dice así la palabra de Dios: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. El texto bíblico nos está enseñando que cuando nuestros padres entran en esa etapa de vejez, adultos mayores, es nuestro privilegio como hijos coronarlos, tratarlos como reyes, como rey y reina, porque dice allí: corona de honra es la vejez. En su vejez podemos honrarlos tratándolos como reyes y reinas. Pero tristemente, en muchos casos, cuando nuestros padres envejecen, en vez de coronarlos como reyes y reinas, les ponemos una corona de espinas. Son un problema, molestan mucho, están anticuados, no saben de tecnología, no pueden entrar al Facebook. Qué cansado, no puedo con ellos, mejor que no venga más. En vez de coronarlos como reyes para honrarlos delante de Jehová,
les ponemos una corona de espinas de indiferencia, de frialdad, de abandono, de impaciencia, de sin misericordia, y todo eso es condenado por la palabra de Dios. Por eso quiero avanzar a la penúltima de las 15 formas distintas que dije que iba a compartir, y esta está registrada en el capítulo 17 de Proverbios, versículo 6. Palabra de Dios. Corona de los viejos son los nietos. ¿Qué cosa dice el texto? Corona de los viejos son los nietos. Qué importante es que nosotros entendamos el efecto que tienen los nietos en la vida de nuestros padres. La Biblia dice que para ellos son su corona. Y si nosotros entendemos correctamente eso y se los facilitamos de manera que sea una bendición y no una carga, escuche bien lo que dije, que los nietos sean una bendición para nuestros padres y no una carga, entonces esos padres nuestros serán honrados por nosotros, porque la Biblia dice que de esa manera también honramos a nuestros padres, facilitándole a nuestros hijos, que son sus nietos, en la frecuencia apropiada, por el tiempo apropiado y de manera que les sean de bendición y no que sean de carga. Por último, quiero leer lo que dice Proverbios 19 y el texto 11. Dice allí: la cordura del hombre detiene su furor. Y ahora escuchen bien. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Yo sé que más de uno está escuchando este tema y diciendo: pero ven acá, Watson, usted me está diciendo a mí que a pesar de que mi padre me abandonó, a pesar de que mi madre nunca vio por mí y me crié con mi abuela, ahora que yo estoy grande, que yo salí adelante, que yo soy todo un hombre, una mujer, entonces yo tengo que volverme y honrar a mi padre y a mi madre? Permítame recordarle que el mandamiento de Éxodo 20, versículo 12, pronunciado por la boca de Cristo en su condición divina, no es un mandamiento opcional. No es un mandamiento que se aplica cuando nuestros padres fueron ejemplares. Oh, no. El texto simplemente dice: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, sin importar lo que ellos han hecho, lo que importa para Cristo es qué harás tú. Porque la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, si tus padres no hicieron lo correcto contigo, Dios lo traerá a juicio. Pero tú no puedes seguir haciendo lo incorrecto y condenarte al lago de fuego, porque tus padres no hicieron lo que debieron haber hecho contigo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, versículo 17. Por lo tanto, en Proverbios 19 y el texto 11 dice que una manera de honrar a nuestros padres es pasar por alto la ofensa. Esa actitud, ese abandono, esa irresponsabilidad, esa indiferencia, ese abuso físico, todo aquello que tu padre o tu madre hizo que no fue lo correcto, que no agradó a Dios, que no fue de bendición para ti, por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, Dios te está diciendo hoy que tú necesitas pasar por alto la ofensa, y entonces de esa manera honrarás a tu padre y a tu madre. De esa manera harás lo correcto porque es correcto, y toda la gloria será para Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Gloria a Dios. Porque es que no podemos seguir acarreándonos pecado sobre pecado porque nuestros padres no hicieron lo correcto.
al final del día, tú y yo también somos padres o seremos padres y no hay ninguna garantía de que nosotros hagamos mejor que ellos. ¿Me están siguiendo, sí o no? Por eso la Biblia dice que el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque es muy fácil sentarnos como jueces y juzgar cuando la palabra de Dios dice en Mateo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que honremos a nuestros padres y a nuestras madres para cumplir con la obediencia al mandamiento de Cristo, por amor a Cristo y por amor a nuestros padres que son nuestro prójimo. Porque la Biblia dice que el primer grande mandamiento, Mateo 22:37, es amar al Señor tu Dios con todo el corazón. Y el segundo grande mandamiento, Mateo 22:39, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué crees? Tu padre y tu madre también es tu prójimo. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es pasar por alto sus ofensas, sus falencias, sus errores y amarlos como a ti mismo para la honra y gloria de Dios y para tu bendición. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y por qué razón la mayoría de los padres en esta época no tienen esa clase de experiencia con sus hijos? Para responder a esa pregunta, es importante que leamos Éxodo 20 y los versículos 9 y 10, donde la palabra de Dios dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La razón primordial por la cual la gran mayoría de padres actuales no tienen esa clase de experiencia con sus hijos que le honren en estas 15 formas distintas y en las demás que aparecen en la Biblia es sencillamente porque estas cosas se aprenden dentro de tus puertas. La última parte del texto 10 dice: dentro de tus puertas. Estas cosas no se aprenden fuera de tus puertas. El lugar indicado para que los hijos aprendan a honrar a sus padres es en su propia casa. Y el encargado de dar esas enseñanzas es el padre, que según la palabra de Dios lo enseña, es el sacerdote de la familia. La casa es la primera iglesia. El padre es el sacerdote de esa iglesia. Y estas enseñanzas tienen que ser dadas en la casa para que los hijos las aprendan y las pongan en práctica. Pero tristemente hoy día los padres se dedican a proveer dinero, proveer educación, proveer techo, proveer de todo, menos proveer un liderazgo espiritual en la casa, ser el modelo de Cristo en la casa, ser esa persona, esa figura espiritual que pueda educar a los hijos en la palabra. Y por eso es que la gran mayoría de padres no tienen la experiencia de contar con hijos que los honren como la palabra de Dios lo manda. De hecho, encontramos que en Éxodo 20 solo se menciona la palabra casa en 2 ocasiones distintas. La primera vez aparece en el primer mandamiento, en el versículo 2. Dice allí, casa de servidumbre. Y la segunda ocasión aparece en el 10º mandamiento, en el versículo 17, donde dice allí, la casa de tu prójimo. Es muy interesante analizar que la razón por la cual la gran mayoría de padres no tienen hijos que los honren así como lo enseña la Biblia es porque la gran mayoría de padres y madres viven en la casa del versículo 2. Viven en una casa de servidumbre.
Padres y madres esclavos a este mundo, esclavos al pecado, esclavos a la moda, esclavos a la vanidad, esclavos a todo aquello que el mundo ofrece, pero no están libres en Cristo porque no tienen tiempo para Cristo Jesús. El padre no es sacerdote en la casa. El texto dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Cada día de trabajo, el padre debe dedicar tiempo en su casa trabajando en la espiritualidad de sus hijos. Tiene que sacar tiempo para orar con sus hijos, para estudiar con sus hijos. La primera responsabilidad del padre no es proveer alimento físico, sino proveer alimento espiritual. 6 días trabajarás. Cada día hábil necesita trabajar en la espiritualidad de su familia. Y al no hacer eso, entonces es evidente que su casa es de servidumbre. Allí no está la presencia de Dios. Allí no se respira la gloria de Dios. Y allí los hijos no aprenden a honrar al padre y la madre así como lo manda Dios. Es en ese contexto cuando entonces tenemos que referirnos a la otra casa que aparece en el 10º mandamiento, la casa del versículo 17. Porque cuando los padres se dan cuenta que hace falta algo en la casa, ellos comienzan a buscar qué es lo que hay en la casa del prójimo. ¿Alguien me está escuchando? ¡Ja! Muchacho, se dan cuenta que su casa es de servidumbre y entonces comienzan a buscar la solución a su problema, pero lo buscan en el lugar equivocado. Ellos buscan en la casa de su prójimo a ver qué es lo que ellos tienen, a ver qué es lo que allí hay. Y el texto 10 dice que entonces comienzan a codiciar la casa de su prójimo. Comienzan a buscar comprar lo que vieron en la casa de su prójimo. Creen que la solución a la servidumbre que hay en su casa se encuentra en adquirir cosas, tiliches, pertenencias, aparatos y viajes y todo aquello con lo cual llenan su casa, pero al final de la historia siguen en una casa de servidumbre. Porque el único ser que puede llegar a la casa y convertirla en un hogar es Cristo Jesús, siempre y cuando el padre de familia asuma su rol como sacerdote espiritual, se humille ante Cristo y entonces permita que Cristo edifique su casa. Porque el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cristo necesita entrar por esas puertas del versículo 10 y edificar al padre, edificar a la madre, y entonces padre y madre edifican a sus hijos para que esa casa deje de ser una de servidumbre y se convierta en un hogar cristiano, un pequeño cielo aquí en la tierra con la presencia de Cristo Jesús. Y la consecuencia directa de la falta de un líder espiritual en la casa la encontramos en el versículo 5 de Éxodo 20. Dice allí la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Paremos allí. Dice el texto que los padres deben estar sobre los hijos. Muy importante ese detalle, porque Dios está dispuesto a darle autoridad a los padres sobre los hijos. El que debe tener la última palabra en la casa debe de ser el padre. Los padres son la autoridad. Y la Biblia dice que Dios anhela que cada casa, cada hogar donde mora Cristo, los hijos se sometan bajo la autoridad de su padre. Por eso el texto dice que
que los padres deben estar ¿dónde? Sobre los hijos. Pero la gran realidad hoy es que la mayoría de los hijos son los que gobiernan las casas. Hoy los hijos mandan. Hoy los hijos dicen cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas, qué van a comer, dónde quieren ir. Hoy los hijos gobiernan. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 3 y el versículo 2 que una de las señales de los tiempos del fin es que los hijos serán desobedientes a los padres. Ya no hay autoridad en la casa. Ya no hay nadie que marque la pauta. Ya no hay quien diga cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque los hijos son desobedientes a los padres. El padre perdió la autoridad. La madre perdió la autoridad. Y hoy los hijos están sobre los padres cuando el plan original de Dios es, según Éxodo 20, versículo 5, que los padres estén sobre los hijos. Me gusta pensar que quizás por eso fue que alguien dijo en otro tiempo y en otro lugar que no basta traerlos al mundo porque es obligatorio, o porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. La Biblia dice en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Apreciados hermanos que me escuchan, es en la casa, dentro de tus puertas, de acuerdo a Éxodo 20 y el versículo 10, que hay que formar a los hijos para que aprendan a honrar a padre y a madre. De hecho, en Proverbios 22 y el versículo 6 dice que hay que instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa instrucción tiene que ser en la casa. Éxodo 20, versículo 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Los 6 días hábiles de trabajo, el padre tiene que recordar que su primera responsabilidad es educar y formar a sus hijos, a su familia, en el temor de Jehová, porque él es el sacerdote de la casa. Qué importante conectar eso con la honra que merece el padre y la madre. Porque si el niño, después de que fuere viejo, mantiene la enseñanza, la instrucción y la formación que recibió en su casa de su padre, entonces no se apartará del camino de Cristo, y obviamente Cristo le ayudará a honrar a su padre y a su madre aún en la etapa de su edad adulta mayor. ¿Me están siguiendo, sí o no? El que hace esa obra es Cristo. Cuando el niño fuere viejo, no se apartará del camino de Cristo, y por ende tampoco abandonará, menospreciará o humillará a sus padres, porque esa persona, ese niño que ya creció, está lleno del amor y el poder de Cristo Jesús. Por eso hoy día nuestros hijos saben muchas cosas, entre ellas robótica, informática, idiomas, narconovelas, conocen de todos los equipos de fútbol famosos, conocen de todo lo que ofrece el internet y las redes sociales, pero muy pocos de nuestros hijos conocen la palabra de Dios. Ellos no saben dónde está el libro de Habacuc. Ellos no saben dónde está el libro de Ageo. Ellos no conocen de memoria los 66 libros de la Biblia, así como conocen de memoria los juegos de Play. ¿Alguien me está siguiendo en esta hora? Por eso sigo creyendo que no basta con llevarlos a la escuela para que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, para que sean lo que tú como padre no pudiste ser. Es que no basta, mi querido hermano, porque la Biblia dice en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14 y 15, lo siguiente, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice así:
pero persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Ahora la pregunta del millón es, ¿desde cuándo Timoteo aprendió? Dice el texto 15, y que desde la niñez. ¿Desde cuándo aprendió Timoteo? Desde la niñez. Hoy en día nuestros hijos aprenden a nadar desde la niñez, aprenden a usar el celular desde la niñez, aprenden a mentir desde la niñez. Pero ¿qué fue lo que aprendió Timoteo desde la niñez? El texto sigue diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, que Timoteo tuvo padres y abuelos que lo instruyeron y lo formaron en la palabra de Dios desde la niñez. Es una gran bendición tener padres espirituales que puedan darle a sus hijos el legado más importante, que es Cristo y el conocimiento de su santa palabra. Obviamente en esta generación consumista, donde todo lo que vemos lo queremos, nuestros hijos no están exentos. Y por eso la Biblia enseña en Éxodo 20 y el texto 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Porque en realidad vivimos en un mundo en el cual nuestros hijos todo lo que ven lo quieren. Lo que tiene el prójimo lo quieren. Lo que tiene el primito lo quieren. Lo que tiene el compañero en la escuela lo quieren. Y lo tremendo del caso es que nosotros como padres nos dedicamos a tener 2 y 3 empleos para proveerle a nuestros hijos todo lo que quieren. Si quieren un Play, lo compramos. Si quieren una cuadra, lo compramos. Si quieren el celular más moderno, lo compramos. Si quieren una cirugía estética, se lo pagamos. Lo que ellos quieran, nosotros se lo damos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la codicia está acabando con nuestros hijos y que todo lo que ven en la casa de su prójimo, todo lo que ven que tiene su prójimo, ellos lo quieren. Y nosotros, como estamos desconectados de Cristo y no hemos entendido que la codicia es un pecado, entonces nosotros mismos fomentamos y promovemos la codicia en el corazón de los hijos que decimos amar. Pero si en realidad los amáramos como decimos hacerlo, entonces le pediríamos a Cristo que nos ayude a formarlos, a educarlos, a instruirlos, a ser felices con lo que tienen. Porque las cosas en realidad no nos van a dar felicidad. La verdadera felicidad se encuentra en Cristo. Y por eso el texto 10 dice que es importante lo que hacemos en nuestra casa, dentro de nuestras puertas. Esos 6 días de trabajo y el 7º día de descanso, ¿qué es lo que tú haces con tus hijos como líder espiritual? ¿Qué es lo que tú haces con tu familia como sacerdote del hogar? Eso es lo que determinará si en su casa habrá felicidad, porque en Cristo es donde está nuestra verdadera felicidad. Y es allí donde Éxodo 20 y el versículo 5 se hace relevante. Permítame leerlo nuevamente. Dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios.
yo soy Cristo tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Paremos allí. El texto dice que la tercera y cuarta generación será afectada por las decisiones que tomamos hoy. Tú y yo como padres no solamente estamos influyendo en nuestros hijos, sino que a través de nuestras decisiones y sus abarcantes resultados vamos a afectar a la tercera y cuarta generación. Lo tremendo del caso es que en 2 de Timoteo capítulo 3 y el texto 13 dice que los malos hombres irán de mal en peor, porque cada generación sucesiva está yendo de mal en peor. Lo que hace 20 años era inconcebible en nuestra generación, hoy se ve como común y corriente en esta generación. Hace 20 años habían cosas que eran pecaminosas, horrendas y ofensivas ante la vista de nuestros padres, pero hoy nosotros lo vemos, lo hacemos, lo practicamos, lo fomentamos en nuestra casa como que fuese santa palabra de Dios. Y la Biblia dice que eso ocurre porque no hay un líder espiritual en la casa. Lo que hay es un ingeniero, hay un doctor, hay un mecánico, hay una doctora, hay una licenciada, hay una abogada, pero no hay líderes espirituales que se humillen ante Cristo, que clamen a Jehová, que confiesen sus pecados, que supliquen por el bautismo del Espíritu Santo, que encomienden sus hijos a Cristo, a la protección de sus santos ángeles, y que le supliquen a Cristo que por misericordia y gracia los preparen para el reino celestial. Estamos enfocados en todos los logros y avances y alcances y objetivos de este mundo, pero no estamos enfocados en honrar a nuestro Padre Celestial, y por eso nuestros hijos no honran a su Padre terrenal. ¿Será que me estoy dando a entender? Porque la Biblia dice que en Éxodo 20, versículo 12, el modelo de Cristo para un hogar cristiano, para un hogar donde se glorifica a Dios, debe ser un padre y una madre. El texto dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Por eso yo insisto que no basta con ofrecerle un techo a los niños, con proveerles alimento y sustento a los niños, con proveerles educación a los niños, cuando las figuras de autoridad en esa casa sea un padre y otro padre, o una madre y otra madre. Ese modelo Cristo no lo incluyó dentro de los 10 mandamientos. El único modelo que él aprueba es cuando un padre masculino, varón, una madre femenina, varona, hembra, se unen y entonces con sus hijos entregan esa casa a Jehová, a Cristo, para que por medio de su presencia pueda obrar milagros y transformaciones para su gloria y su honra. Por eso el modelo que se está promoviendo hoy de padre y padre o madre y madre no calza en el mandamiento de Dios. Cristo no dijo honra a tu padre y a tu padre. Oh no, y tampoco dijo honra a tu madre y a tu madre. El único modelo que Cristo aprueba para su gloria y honra es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y con eso en mente es importante mencionar que por falta de padres y madres espirituales comprometidas con Cristo, enamorados de Cristo y cumpliendo con su responsabilidad dentro de la casa, formando hijos para la gloria de Dios, porque no hay padres
con esa clase de compromiso, entonces muchos de los jóvenes, muchos de los hijos están acortando sus días yendo en contra de lo que dice el mandamiento. Porque el texto 12 dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con frecuencia en esta generación? Que va de mal en peor. Los jóvenes están muriendo antes de tiempo. Por eso la Biblia dice en Proverbios 10, versículo 27, que el temor de Jehová aumentará los días. Pero como estos jóvenes no tienen temor de Jehová, no han aprendido a amar a Jehová, no honran a sus padres y mucho menos honran a Cristo, estos jóvenes están muriendo antes de tiempo, porque el texto dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Cada día, cada semana, cada mes está muriendo una gran cantidad de jóvenes alrededor del mundo que están involucrados en malos pasos, en malas compañías, en malas actividades, porque no tienen temor a Jehová. Y muchos de estos individuos no fueron formados para temer a Jehová, porque sus padres se enfocaron en darles la mejor educación académica, darle los mejores regalos tecnológicos, darle los mejores viajes al extranjero, pero nunca le compraron una santa Biblia. Y nunca se sentaron a estudiar la Biblia con ellos, porque lamentablemente para estos padres eso no es prioridad. Y por eso yo quiero culminar este tema leyendo lo que dice Malaquías 4, el versículo 5 y 6, porque insisto que no basta todo lo que tú hagas por tus hijos, a menos que te dediques a prepararlos, a instruirlos, a formarlos en el temor de Jehová. Dice Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y cuando Elías venga, exaltará a Cristo como el único y suficiente Salvador en su condición humana, y también exaltará a Cristo como el único y poderoso Creador en su condición divina. El profeta Elías exaltará a Cristo como el gran legislador en el monte Sinaí, que proclamó su ley con su propia boca y la escribió con su propio dedo. El profeta Elías llamará el pecado por su nombre, porque el profeta Elías tiene un compromiso con Jehová de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, sin quitarle una jota ni una tilde a la ley, sino exaltando a Cristo y recordando al pecador que todo lo podemos en el poder divino de Cristo que nos fortalece. Y cuando la gente escucha al profeta Elías proclamar su santa palabra, proclamar la ley de Dios, el texto 6 dice que el Espíritu Santo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lo que el texto está diciendo es que cuando se escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo le hablará al corazón de aquellos sinceros, de aquellos honestos, de aquellos que aman a Cristo. Y entonces esos corazones se van a volver del mundo, se van a volver de Egipto, se van a volver de estar mirando a la casa de su prójimo para mirar hacia el cielo, alzar sus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá su socorro? Su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces cuando padres y madres comiencen a clamar
comiencen a reunir a sus hijos en la casa para orar, para estudiar, para buscar la presencia de Dios. El texto dice que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Cristo reinará en esa casa. En esa casa habrá victoria. En esa casa habrá gozo. En esa casa habrá paciencia. En esa casa habrá tolerancia. En esa casa habrá misericordia. En esa casa habrá verdad. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cristo se hará presente en esa casa, y por su gracia y por su poder y por su espíritu, cada integrante de esa casa aprenderá cuál es su verdadero rol, dónde se encuentra la verdadera felicidad, y los hijos aprenderán a honrar a sus padres, al igual que los padres aprenden a honrar a Jehová. Y por eso yo termino recordándote en esta hora que en Éxodo 20, versículo 12, Cristo te dice hoy: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, porque si no es así, simplemente no basta.